Pero buenas tardes a todos, un gusto saludarlos. Continuamos viendo los videos del control de PLC y ahora vamos a ver las conexiones de las salidas en el logo. Es importante considerar que se va a tener un circuito como referencia, que es este que estamos viendo, que es una fuente en corriente alterna, positivo o negativo, un interruptor y la carga, que puede ser una lámpara indicadora, una bobina de un contactor, de un relevador, o bien puede ser una electroválvula, ¿no? Este va a ser siempre la forma en que nosotros vamos a conectar. Obviamente tiene que ir con su protección que vamos a determinar. Bueno, lo primero que vamos a conectar son las lámparas indicadoras. Obviamente esas lámparas indicadoras de control eléctrico pues van a ser de 127 volts, pueden ser de 220. Siempre hay que tener en cuenta hay que ver las características de qué es lo que se va a conectar a la salida de PLC. Recuerden que vamos a tomar de referencia este circuito, ¿no? Que es una conexión al interruptor, del interruptor va hacia la carga y de la carga va hacia el neutro, ¿sale? Eso puede aplicar en corriente continua y corriente alterna, ¿sale? Bueno, aquí tenemos el PLC. La vez pasada vimos las conexiones de entrada, ¿sí? Así lo vamos a visualizar. Aquí todo esto son entradas y ahora vamos a ver lo que son las conexiones en salidas. Este logo tiene 4 salidas por relevador, este es 1, 4 salidas por relevador, este es relevador 2, relevador 3 y relevador 4. Si ustedes observan, lo voy a ampliar un poco más, si ustedes observan en la salida de lo que es el PLC, se puede visualizar como interruptores, lo cual va a representar este interruptor es esta parte, este interruptor es esta parte que nosotros estamos viendo. Para que ustedes lo puedan visualizar mejor, lo vamos a transformar lo vamos a transformar en dibujo y lo vamos a poner en imagen 2D, ¿no? Entonces ahí se ve bien el interruptor, entrada por relevador, la salida es Q1 para un relevador, Q2, Q3 y Q4. Este sistema tiene, este logo tiene 4 salidas por relevador y el amperaje que puede resistir cada uno de estos interruptores que tienen, ¿sí? Es de 10 amperes, no más, no podemos exceder los 10 amperes aquí en estos contactos, ¿sale? Eso es muy importante a considerar, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, básicamente si vamos a conectar una lámpara, primero que nada, pues si es de 127 volts, vamos a tener que poner, pues obviamente está por demás una fuente, tenemos una fuente y un ITM, ¿no? A 127 volts. ¿Qué es lo que vamos a conectar? Pues nuestra lámpara, ¿no? Entonces vamos a ver si aquí tenemos alguna lámpara que nosotros podamos visualizar. Aquí está una lámpara piloto. Podemos ver si está una imagen en 2D, este es de perfil, o imagen en 3D, ¿no? Vamos a conectar esta lámpara, ¿no? Que es una lámpara indicadora a 127 volts y la vamos a llamar H1. Es la primera salida que vamos a conectar. Vamos a llamar H1, ¿sale? Es una lámpara color verde. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Bueno, tratar de conectar esta parte. Primero vamos a ir del positivo hacia el interruptor, ¿no? Del positivo hacia el interruptor. Entonces aquí está la línea, este es el positivo. Entonces aquí tomamos, este es el cable de fase. Vamos a ir del positivo, ¿sale? Del positivo al interruptor. Aquí lo vamos a poner, del positivo al interruptor, ¿sale? Aquí lo ponemos, y aquí vamos a colocarlo al interruptor, ¿sale? Bueno, lo ponemos aquí directamente, ¿no? Ahí está. Bueno, ahora ya tenemos la fase del interruptor, y después del interruptor lo vemos tal como lo tenemos aquí, va hacia la carga. En este caso es la lámpara, es la carga que nosotros vamos a conectar. Aquí está la lámpara y lo posicionamos, ya está conectado, y después de la lámpara va hacia el neutro, porque es hacia la fuente, el neutro de corriente alterna. Entonces pues buscamos el neutro aquí está, buscamos el neutro y lo vamos a colocar aquí, ¿no? Para que se pueda visualizar. Listo. Ahí tenemos ya nuestro sistema de fuerza a 127 volts. Esto está alimentado, es la protección 2, neutro y línea, ¿sale? Si nosotros simulamos, subimos,
Aquí vamos a ver que está conectado hacia el interruptor, hacia la lámpara y cierra el circuito, ¿sale? Es como se conecta una lámpara indicadora de 127 volts. Obviamente necesitamos meterle el programa para prender las lámparas. Aquí vamos a cerrar, estas son las entradas, pero por ejemplo, si yo presionara este botón, el 1, y le indicara por medio del programa que Q1 cierre, este interruptor que está aquí va a cerrar, y al cerrar, ¿qué va a pasar? Pues va a prender la lámpara, ¿no? Va a prender esta lámpara. ¿Por qué? Porque va a cerrar el circuito, y tú en las instrucciones del PLC, en la programación, le vas a decir, cuando accione I1, Q1, el interruptor, ciérrate. Entonces aquí se va a cerrar, ¿sale? Ya lo tienes conectado, ¿sale? ¿Cómo se va a llamar en la programación esta lámpara indicadora? Le vamos a llamar, tal y como dice aquí, Q1. Entonces en la programación a esta salida le vamos a llamar Q1, ¿sale? Y él ya te va a entender que cuando I1 tenga un pulso, o ya sea I2 o cualquiera de estas entradas, le vas a programar que Q1 cierre su interruptor. Cuando cierre va a prender la lámpara. Cuando le digas apágate o abre el circuito, se va a apagar la lámpara, pero va a ser referenciado con Q1, ¿sale? Esa es la primera conexión que tenemos en una salida de un PLC Logo, ¿sale? Recuerden que hay que poner un interruptor. Si por ejemplo quisiera arrancar ahora un motor, ¿qué es lo que haría? ¿Sale? Para arrancar un motor, obviamente necesito yo de lo que es un contactor. Este es el contactor. Recuerden que a través de A1, que es este tornillo, y A2, controlo la bobina que está dentro de este contactor, y el sistema de fuerza ya iba conectado a las 3 fases. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, aquí tenemos el diagrama de fuerza. Ahí está lo que es el contactor, se alimenta de las 3 líneas y de ahí va hacia el motor, y cuando yo energizo A1 y A2, arranco el motor, ¿sale? Cuando yo energizo A1 y A2, es decir, ¿cómo vamos a controlar o conectar el PLC un contactor? Solamente vamos a controlarlo a través de A1 y A2 y vamos a arrancar el motor. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, si esta bobina de este PLC te indica que es a 127 volts, corriente alterna, 60 Hz, pues lo conecto, ¿sale? ¿Cómo lo hacemos? Vamos a hacerlo rápidamente. Aquí está, ¿qué es lo que tengo que hacer? Como es a 127 volts, busco yo mi bobina. Aquí está la bobina de un contactor y lo voy a colocar aquí, ¿sale? Si lo voy a colocar aquí, lo vamos a poner un poco más abajo. Ahí ya tengo mi contactor. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, si es a 127 volts, puedo ocupar lo mismo, esta misma línea, esta que está aquí, lo puedo colocar directamente hacia la entrada de Q2 de 1, o sea, estoy conectando esta parte de la fuente, conecto hacia el interruptor, y del interruptor hacia la carga. En pocas palabras, que del interruptor de aquí, de este punto, vamos a conectarlo hacia la carga, ¿sale? En este caso es A1, ahí lo coloco, y me dice que de la carga, que es en la bobina del contactor de A2, va a ir hacia el neutro, porque es corriente alterna. Entonces, ¿qué es lo que hago? Busco el neutro, y está el cable de neutro, y lo conecto, ¿sale? Es lo que tengo que hacer, es conectar mi circuito, ¿no?, a el neutro, y ya de esa forma ya tengo conectado mis 2 salidas, ¿sí? ¿Cómo se va a llamar? Como es la salida Q2, ¿cómo se va a llamar este? Se va a llamar Q2, ¿sale? Q2 y listo. Ya tengo mi entrada Q1 al PLC 127 volts, que es para esta lámpara, mi entrada Q2, que es a 127 volts para esta bobina de este contactor, y ya puedo controlar un motor, ¿sale? Ahí tengo ya conectado 2 salidas, un contactor para controlar un motor, una lámpara indicadora de 127 volts, ¿sale? Hasta aquí es muy importante tener en cuenta todos estos detalles, ¿sí? Entonces vamos a conectar ahora otro sistema. Ahora supongamos que queremos conectar una bobina de un motor, pero esa bobina es a 380 volts, es decir, es un contactor europeo que trabaja, marca europea, que trabaja esa capacidad por algún equipo, y esta salida va a ser Q3 es otro contactor, pero ya no trabaja a 110 ni 127 volts, trabaja a 380 volts,
Entonces hay que conectarlo al PLC. Obviamente necesitamos 220 volts y un transformador. El transformador nosotros lo tomamos de aquí, ¿sale? Ponemos el transformador, le damos una vuelta. El transformador le vamos a llamar T1, un transformador. Va a ser una salida. La entrada va a ser 220 volts, 220, ¿sí? Y la salida 380 para conectar lo que es la bobina del contactor, ¿sale? Entonces vamos a conectar aquí, por ejemplo, el primero. Conectamos en el primario, conectamos al transformador, conectamos el segundo, conectamos el segundo y conectamos ahora el primero, ¿sale? El primero, la otra línea, hasta el transformador, en el primario, ¿sale? Y del primario obviamente vamos a mandar directamente, tenemos que hacer esta conexión, recuerden, de la fuente lo vamos a mandar al interruptor y del interruptor a la carga. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Bueno, conectar primero aquí en la entrada de este interruptor, conectar la línea 1, ¿sale? Y de la salida del interruptor de aquí va a la carga, y de la carga al neutro, ¿sale? Bueno, y de la carga hacia la otra fase, en este caso porque es a 220 volts. Entonces, ¿cómo sería? Prácticamente sería ponerle la línea, ¿sale? Entra aquí, entra hasta acá, lo vamos a poner aquí a esta altura, vamos a conectar, ahí está la bobina 1, ¿sí? La entrada, y de aquí vamos a mandarlo hacia A2, ¿no? Hacia A2. Si lo observan, ahí cerramos el circuito. Acabamos de hacer esta conexión, ¿sí? De la fuente hacia la entrada del interruptor, del interruptor hacia la carga, la entrada de la carga, que en este caso es A1, y de A2 hacia la otra fase del circuito, ¿sí? Pero entonces conectamos el sistema de fuerza. Recuerden que esta salida es Q3 y va a ser a 380 volts, es decir, aquí se va a llamar Q3 y su voltaje va a ser a 380 volts, ¿sale? Se alimenta a 220 volts, entra hacia un transformador, eleva ese voltaje a 380 volts y lo conectamos a la entrada de lo conectamos a la salida del PLC y cerramos el circuito, ¿no? Ahí ya tenemos un contactor a 127 volts que controla un motor, un contactor a 380 volts, ¿sale? Aquí no tiene ningún juego, lo único que hace es transformar el voltaje de 220 a 380, ¿sale? Y esa es una de las ventajas que nosotros tenemos. Ahora, ojo, esto es muy importante. Cada quien tiene su protección. Esta protección es para 127 volts que tienen en común esa alimentación para estas dos salidas, que es la lámpara y el control de esta bobina de este contactor para un motor. Pero aquí, como es de 220 volts la entrada y su bobina se controla a 380, pues obviamente necesita otro tipo de protección. Eso ya luego se calcula, ¿no? Pero es necesario ponerle una protección independiente para esta bobina, ¿sale? Esto es muy importante. Ahora, esto es en corriente alterna. ¿Qué pasa si quisiera conectar una electroválvula? ¿Qué es una electroválvula? Recuerden que las electroválvulas sirven para controlar lo que son cilindros neumáticos de doble efecto o simple efecto, ¿sí? Tienen una bobina, ¿sí? Que esta es la bobina y tiene una característica 24 volts, 127 volts, etcétera, ¿no? Entonces aquí se alimenta si es a 24 volts, obviamente va un positivo y un negativo. Si es a 110 volts, 127 volts, es corriente alterna, fase y neutro. Y aquí es donde entra el aire y la salida, ¿no? Todo dependiendo de la electroválvula y el cilindro a controlar, si es de doble o simple efecto, ¿sale? Entonces aquí, como más referencia, controlan un cilindro neumático a través de aire. Entra un voltaje y entra el neutro, ¿no? Si es alterna. Si es corriente continua, pues sería entre el positivo y negativo, ¿sale? Y de esa forma controla a lo que es la electroválvula para darle movimiento horizontal y que el cilindro neumático haga su función cuando tú controlas la bobina, ¿sale? Entonces eso es muy importante. Vamos a conectar ahora una electroválvula, pero la electroválvula va a ser de corriente directa, corriente continua de 24 volts.
Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, primero que nada necesitamos 24 volts, es decir, necesitamos una fuente. ¿Dónde está la fuente? Aquí está. Aquí tenemos una fuente. Obviamente necesitamos una fuente. Entra la corriente alterna, ¿sí? Y sale la corriente directa. Esto es muy importante a considerar, ¿no? ¿Sale? Entonces, aquí vamos a controlar una electroválvula. ¿Dónde está la electroválvula? Bueno, la buscamos. La bobina y la electroválvula aquí está, ¿sale? Esta sería la electroválvula que va a controlar a un cilindro neumático, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, alimentarlo, ¿no? Ya saben que tiene que ir una protección, tiene que ir obviamente una protección aquí, ¿sale? Y pues lo vamos a poner rápidamente. Bueno, aquí ya tenemos, por ejemplo, ya el positivo. Y como es corriente directa, ya no vamos a agarrar fase y neutro, sino que vamos a agarrar el positivo y negativo, ¿sale? Esto es muy importante a considerarlo. Entonces yo agarré ahora positivo, que es el positivo, y cable negativo. Vamos a agarrar el positivo, ¿sale? La fuente obviamente está protegida, y vamos a agarrar el cable negativo, porque estamos hablando de que es de corriente continua, ¿no? ¿Sale? Listo, alimentamos. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Como todo, pues simplemente hay que conectar nuestro circuito, como lo hemos manejado. Del positivo va el interruptor y del interruptor a la carga. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, obviamente aquí ya la salida va a ser corriente continua. Entonces lo vamos a agarrar, lo vamos a tomar y vamos a entrar hacia lo que es esta bobina. En un minuto, se me amontona un poquito. Bueno, seguimos conectándolo. Tenemos aquí, va al interruptor, ¿sí? Hacemos esta conexión, va del positivo, que en este caso es la fuente de corriente continua directa, y de aquí va hacia la carga que es la electroválvula, el positivo de la electroválvula, y de aquí cerramos de la electroválvula hacia el negativo. Entonces siempre vamos a seguir ese parámetro. Entonces aquí es el cable negativo, lo vamos a tomar desde aquí, lo colocamos, ¿sale? Y listo, ¿sale? Ya tenemos colocado la electroválvula conectado. Obviamente se va a llamar Q4. Aquí se va a llamar Q4, ¿sale? Para cuando tú programes el PLC y controles la electroválvula, pues ya vas a saber que aquí va a ir conectado un cilindro neumático, y que le vas a mandar en la salida Q4 que cierre ese interruptor para que el cilindro neumático que actúe y de esa forma controles el cilindro neumático. Aquí ya acabamos de conectar, si ustedes observan, 4 salidas, 2 a 127 volts que tiene su interruptor, una que es una bobina de 380, obviamente pusimos un transformador, obviamente con su protección, y la fuente que es a 24 volts corriente directa, obviamente tiene su protección, y va conectada, aquí es en corriente directa, la electroválvula para controlar el cilindro neumático. Recuerden que a menor voltaje, mayor corriente. Por ejemplo, o sea, así muy básicamente, esta electroválvula, como es a 24 volts de corriente directa, pues obviamente consume mayor corriente. Esto es muy importante. Esto consume a 3 amperes. 3 amperes obviamente no es mayor a la salida de este interruptor de 10 amperes. O sea, aquí este interruptor tiene permitido 10 amperes, que pueda pasar sobre 10 amperes. Aquí como es a 3 amperes, pues realmente no le hacen nada. Pero si ustedes observan, como este electroválvula es a 24 volts, tiene una corriente pues un poquito más alta, que es de 3 amperes. Más sin embargo, por ejemplo, esta bobina que es a 380 o esta bobina que es a 127 volts, operan aproximadamente, como es un voltaje más elevado, pues operan aproximadamente de lo que es de 50 a 100 miliamperes. Miliamperes quiere decir que no llega ni siquiera a 1 amperes. Por lo tanto, estos interruptores pues realmente casi no le hacen nada, ¿no? Cierran y abren sin ningún problema en corriente alterna, porque el voltaje es un poco más alto. Ni se diga aquí, esta bobina es a 380. Obviamente, al ser un voltaje más alto, pues su corriente es menor, y su corriente es menor, aproximadamente serán unos 50, unos 60 miliamperes que entran aquí. Pues es muy mínimo la corriente, ¿no? Realmente no llega ni 1 amper, ¿no? Y este interruptor no va a tener, esta salida por elevador no va a tener ningún problema, lo va a resistir. En esta electroválvula,
como es a 24 volts, obviamente su voltaje es menor, obviamente pues aumenta la corriente, es a 3 amperes, y ese sí ya le da batalla a este interruptor, entonces va a estar interactuando, más sin embargo no rebasa los 10 amperes, o sea, está permitido. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo tuviera algún elemento que quisiera conectar aquí en la salida del PLC, que tuviera una corriente arriba de los 10 amperes, es decir, de 12, de 15 amperes, pues a la primera que empieza a conectar aquí en la salida del PLC, pues realmente lo va a resistir, se va a empezar a sulfatar por la alta corriente, por la alta temperatura, hasta que este contacto del relevador, de la salida por relevador, pues se quede pegado, se va a quedar pegado y ya no va a mandar a abrir o cerrar el circuito a través de la programación. Entonces eso es muy importante a considerarlo, ¿no? Entonces de esta forma es como nosotros conectamos tanto entradas como salidas al PLC, ¿sí? Marca logo, así siempre se va a hacer, es muy importante tenerlo en cuenta. Recuerden que aquí, hablando de las salidas a 127 volts, pues tuvo su protección. Esta fue a 220 entrada en primario del transformador, secundario a 380 para controlar la bobina de este contactor para un motor obviamente más grande. Y aquí tenemos una salida a 24 volts de corriente directa. Obviamente tuvo que ir por una fuente para que rectificara y entraran los 24 volts, y se conectó a la salida del PLC, ¿no? Del marca logo, ¿no? Entonces así es como conectamos nuestros sistemas o nuestros elementos en las entradas y salidas. Las entradas, recuerden que son conexiones en I, en las salidas son conexiones en Q, y de esa forma nosotros podemos conectar diferentes elementos en el PLC, ¿no? Entonces prácticamente ahorita fue las conexiones de las salidas. Ahora aquí a las salidas se le llama salidas por actuadores en el lenguaje del PLC. Actuador es discreto y es importante tenerlo en cuenta, ¿no? También aquí se pueden conectar actuadores, se pueden conectar detectores, no sensores, detectores, y un sensor por ahí en la salida, en la entrada de este PLC, pero más adelante se va a ver, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sigue? Bueno, ahora ver la programación, para ver la programación del arranque y paro, la inversión de giro, pero obviamente ya hacerlo real, y estaremos viendo en los próximos videos esos programas, hacerlo por logo, y posteriormente la finalidad es llegar a controlar variadores de frecuencia con este logo, hacerlo real para que ustedes lo puedan visualizar, ¿no? Por mi parte es todo en este video, muchas gracias, que tengan buena tarde.